Hola de nuevo. Bueno, en la anterior sesión veíamos cómo nosotros vamos a tener distintas maneras, ¿verdad?, de secuenciar y que nosotros, uno de los objetivos de las técnicas de ADN recombinante va a ser la capacidad de secuenciar el ADN, ¿vale? Eh, Previo a todas estas nuevas maneras, ya existía una manera de secuenciar los nucleótidos, que es el método didesoxi de Sanger, ¿de acuerdo? Es un método, digamos, un poco antiguo y que solo genera la secuenciación de ciertas partes, de ciertos segmentos, de no más de 800 pares de bases, con lo cual son pequeños fragmentos. Pero igualmente vamos a dedicarle una pequeña mención a ello y luego al proyecto Genoma Humano, que empleó técnicas más modernas para conseguir una secuenciación. Pero vamos a entenderlo porque es muy importante para trabajar un poco los contenidos que hemos visto antes, ¿vale? Nosotros tenemos una cadena de ADN que nosotros queremos secuenciar. Tenemos un cebador de ARN que va a servir para realizar la replicación. Tenemos ADN polimerasa también para realizar la replicación. Tenemos los ingredientes necesarios para realizar la replicación, que serían todos los nucleótidos necesarios para formar ADN. Pero es que además tendríamos lo que se llamaron didesoxirribonucleótidos. ¿Qué serían? Serían nucleótidos marcados, esos didesoxirribonucleótidos, serían nucleótidos marcados que por su configuración, impiden, si nos fijamos, ¿vale? Tenemos aquí un hidrógeno en vez de un OH, impiden que se siga elongando la cadena. Es decir, imaginaros que esto es una cadena de fabricación. Cuando metemos nucleótidos normales, no hay problema. Cuando metemos un nucleótido de este tipo, que están marcados, pues se va a cortar en ese proceso la replicación. Entonces, claro, imaginaros que nosotros tenemos este ADN que lo vamos a desnaturalizar para tener aquí una cadena y vamos a ir introduciendo segmentos con nucleótidos que van a ir añadiéndose. Imaginaros, nosotros colocamos el cebador, ¿no? Entonces, se añade un didesoxirribonucleótido. Entonces, si nosotros lo añadimos en ese momento, se corta la replicación. Vale, pues esto no va a tener ninguna cadena. Bueno, vamos a ver en el siguiente caso. En el siguiente caso, vamos a tener una cadena que después del cebador tiene aquí una citosina. ¿Vale? Cuando se haya cortado, cuando llegue el siguiente didesoxirribonucleótido y se corte la replicación, sabremos que ahí iba una citosina. Y si en el siguiente fragmento se añaden nucleótidos normales hasta que se añade el marcado, se corta la replicación y nosotros sabemos que tiene citosina y guanosina. Ya sabemos que una información más que la que teníamos antes. Seguimos. Tenemos distintas cadenas que, como podéis ir viendo, tienen una longitud distinta y se cortan todas cuando llega el didesoxirribonucleótido. Pero con esas mezclas, nosotros podemos luego nosotros podemos analizar qué colores o qué sondas de estos didesoxirribonucleótidos se señalan, y gracias a una técnica vamos a conseguir saber, por ejemplo, del didesoxirribonucleótido que tenemos en este caso, ¿vale? Por ejemplo, el amarillito cómo es de grande su cadena. O este verde, cómo es de grande. Si os fijáis, coinciden, ¿verdad? Vemos aquí que este es el resultado de la de arriba. Por lo tanto, vamos a tener un amarillo que se corta aquí, otro que se corta aquí, otro que se corta aquí. Vamos a tener distintos fragmentos. Como esos fragmentos, si los juntamos, coinciden, ¿vale? Vamos a tener la diferencia de lo que hay entre un punto y el otro. No sé si me explico. Si yo sé que aquí se cortaba con el didesoxirribonucleótido de la guanina, se cortaba aquí, y en el siguiente que se corta es aquí, sabemos que este es más corto, es una versión más corta de la cadena, y por lo tanto este es el fragmento total. Pero es que si lo comparamos con donde se corta más adelante, vamos a tener una representación más grande todavía
de qué fragmento estamos representando. Entonces, claro, si nosotros lo ordenamos, simplemente vamos a saber cuáles son los mayores. Por ejemplo, si vosotros miráis, me voy a quitar aquí. Si vosotros miráis esta imagen que tenemos aquí, sabemos que el fragmento más grande, ¿cuál va a ser? Va a ser este. Esta va a ser la cadena completa. Cuando se pegó el siguiente corte, va a ser este. El siguiente corte, ¿cuál sería? Pues si miramos, va a ser este. No va a ser, sí, va a ser ese. Entonces, si nosotros miramos arriba, vamos a ver que van a coincidir algunos. Parece que el siguiente, es que no lo veo yo bien, parece que es este de aquí. Tenemos un amarillo, un verde, un morado, el siguiente es un rojo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver distintos fragmentos que nos van a determinar al fin y al cabo cómo es la longitud de las cadenas y de esa manera lo vamos a poder determinar de una manera más sencilla. Si no os ha quedado claro, decídmelo porque lo enfoco de otra manera, que este aspecto suele ser bastante complicado de entender. La lógica es simple. Nosotros cortamos fragmentos de distinto tamaño y al comprobar cuál es su coincidencia, vamos a ir sacando verdaderamente cuál es la secuencia de la cadena, ¿vale? Eso es una técnica, digamos, antigua, ¿no? Un poco, bueno, de las primeras, pero con los métodos, con la PCR y con los métodos informáticos, se consiguió a partir de los años 90 un método de secuenciación mucho más rápido y se dio lugar a aquello que llamaron el proyecto Genoma Humano. Se completó antes de lo que se esperaba, en el año 2003, y tuvo una unión de un consorcio público y privado. Y entonces consiguieron unos resultados muy curiosos, consiguieron números de genes codificadores en seres humanos, que veíamos que luego no tenían tanta diferencia los seres humanos unos con otros. También se supo que la mayor parte del ADN sería supuestamente ADN no codificante, que se llamó ADN basura, pero en aquella época se pensaba que no tenía función y ahora se sabe que sí que tiene función mucho de ese ADN que en principio llamaron basura. Entonces, con estos proyectos integrados que tenemos aquí, consiguieron la secuenciación de muchísimos seres vivos. ¿Con eso qué se va a conseguir? Con eso se va a conseguir una serie de aplicaciones muy importantes para el ser humano que vamos a explicar en otra sesión, pero claro, también implica que tengamos que tener una bioética muy, muy, muy poderosa, porque con el momento en el que nosotros podemos saber el manual de instrucciones, por así decirlo, de todos los seres vivos, vamos a poder hacer muchísimas cosas con esos seres vivos y por lo tanto va a ser muy peligroso que no haya un control. Por lo tanto, siempre, siempre va a haber un control muy estricto, que ese es el aspecto de bioética sobre el que haremos una actividad. Vuelvo a decir, hay una declaración universal sobre el genoma humano por la importancia que tiene la regulación de ese conocimiento del interior de la genética que hay en los seres vivos. En particular, por supuesto, del ser humano, pero no solo del ser humano, ¿vale? Bueno, pues las aplicaciones de la ingeniería genética lo vamos a ver en la siguiente sesión para que esto no sea demasiado denso. Y nada, mucho ánimo y seguimos con este bloque.